Acabo de enterrar a mi madre Isabela. No hay palabras para describir este vacío. Aquí, en el viejo cementerio del pueblo, con la lluvia cayendo como si el cielo también llorara su partida, me siento completamente solo. Cada gota que golpea mi paraguas es un recordatorio de que ella ya no está. Miro la tumba recién cubierta y solo puedo pensar en los momentos que compartimos, en su risa, en sus consejos. Era mi ancla, mi todo Ann, y ahora solo queda el silencio y este dolor que me aprieta el pecho. Mi hermano, Mateo, no vino en 10 años. Han pasado 10 años desde la última vez que lo vi, desde que se fue de casa diciendo que este lugar era demasiado pequeño para sus sueños. No hubo llamadas, ni cartas, solo un silencio que se hizo más grande con el tiempo. Y hoy, en el día más difícil de mi vida, tampoco estuvo aquí. ¿Cómo puede alguien simplemente borrar a su familia de su vida? No puedo evitar sentir este rencor que me quema por dentro. Él la abandonó, nos abandonó. Mientras yo me quedaba a cuidarla, a ver cómo su luz se apagaba poco a poco, él estaba, quién sabe dónde, viviendo su vida perfecta. Ahora estoy aquí, sentado en la oficina del licenciado Ramírez, un viejo amigo de la familia. El aire huele a papel antiguo y a café rancio. Las manecillas del reloj de pared parecen moverse más lento que nunca. Estoy esperando la lectura del testamento, aunque no sé qué podría esperar. Lo único que teníamos era la finca, la casa donde crecimos, y un montón de deudas que mamá intentó manejar hasta el final. Siento que todo su esfuerzo, toda su vida de trabajo, se va a ir por el desagüe. Probablemente el banco se quedará con todo. Es el fin de nuestro legado, el fin de los recuerdos. La puerta de la oficina rechina al abrirse, y mi corazón da un vuelco. No puedo creer lo que veo. Isel Mateo está parado en el umbral, vestido con un traje caro, peinado impecable y unas gafas de sol que esconden su mirada. Se ve diferente, como un extraño. 10 años lo han convertido en alguien que no reconozco. Camina hacia mí con una confianza que nunca tuvo de joven. Se sienta en la silla de al lado, sin decir una palabra, sin siquiera mirarme. El silencio en la habitación es tan tenso que podría cortarse con un cuchillo. Solo se quita las gafas y las deja sobre la mesa con un chasquido. El licenciado Ramírez se aclara la garganta, rompiendo la tensión. Despliega un documento con manos temblorosas. Buenas tardes, muchachos. Siento mucho lo de su madre. Isabela era una gran mujer. Asentimos en silencio. Vamos a proceder con la lectura de su última voluntad. Mi mente se queda en blanco. Solo puedo sentir la presencia de Mateo a mi lado. Una presencia fría y distante. ¿Qué hace aquí después de tanto tiempo? ¿Acaso vino solo por la herencia? ¿Qué puede esperar llevarse? Yo, Isabela Rojas, comienza a leer el abogado, y su voz resuena en la pequeña oficina. En pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. La finca familiar, con todos sus activos y pasivos, es decir, con todas sus deudas, se lega en partes iguales a mis dos amados hijos San Javier y Mateo. Mi mandíbula se tensa. Compartir la finca con él. Después de todo lo que pasó, ¿mamá realmente pensó que esto era una buena idea? Miro de reojo a Mateo. Su rostro es una máscara, impasible, como si estuviera escuchando el reporte del clima. No muestra ni sorpresa ni alegría. A nada es un completo desconocido. El abogado hace una pausa, nos mira por encima de sus lentes y continúa. Sin embargo, existe una condición. Aquí viene. Sabía que no sería tan simple. Mamá siempre tuvo una forma peculiar de hacer las cosas. La condición es que ambos hermanos, Javier y Mateo, deben vivir y trabajar juntos en la finca por un periodo ininterrumpido de un año calendario. Deberán administrarla, pagar sus deudas y hacerla rentable nuevamente. Si durante ese año alguno de los dos abandona la finca por más de una semana, o si no logran cooperar, la propiedad pasará automáticamente a manos del municipio para ser convertida en un bien público. Si uno se va, el otro pierde todo. Un silencio sepulcral cae sobre la oficina. Miro al abogado, luego a Mateo, esperando que alguien diga que esto es una broma. Vivir con él, trabajar codo a codo con el hombre que rompió el corazón de mi madre con su ausencia, es una locura. Es imposible. Veo una leve sonrisa torcida en el rostro de Mateo, una sonrisa de burla. Él sabe tan bien como yo que esto es una sentencia, no una herencia. Mamá no nos dejó una finca, nos dejó una prueba, una última lección desesperada para intentar unir lo que se rompió hace tanto tiempo. Pero algunas cosas, simplemente, no tienen arreglo. Llegamos a la finca. El sol de la tarde se filtra entre las nubes, iluminando el estado de abandono. La pintura de la casa está descascarada. Hay tablas rotas en el porche
y el jardín que mamá cuidaba con tanto esmero, ahora es un mar de maleza. Este lugar, que una vez fue nuestro paraíso, ahora es el reflejo de nuestra familia en ruinas. Mateo baja de su auto lujoso y mira todo con una mueca de desprecio. Se para a mi lado, con los brazos cruzados, y el olor de su colonia cara choca con el aroma a tierra húmeda y a nostalgia. Se gira hacia mí, y por primera vez en 10 años, sus ojos se encuentran con los míos. No hay rastro del hermano que recordaba. Solo frialdad y ambición. ¿Un año? Taiscan, un tono cortante. Casi un susurro. No duramos ni una semana. Voy a encontrar la forma de vender esto. Javieran, te guste o no. Con esas palabras, la última pizca de esperanza que tenía se desvanece. Esto no será una reconciliación, será una guerra. Y esta finca, el hogar de nuestros recuerdos, será el campo de batalla. Pero si él cree que me voy a rendir tan fácil, no me conoce en absoluto. Esta es la tierra de mi madre, y voy a luchar por ella, aunque sea contra mi propia sangre. Gracias por acompañarme en el inicio de esta historia. Si quieres saber qué pasará entre Mateo y yo, y si lograremos salvar el legado de nuestra madre, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos pronto. Hola a todos. Gracias por acompañarme en este rincón del mundo, aquí en la finca. Hoy quiero compartirles algo que me está pesando mucho últimamente. Como pueden ver, estoy intentando arreglar esta cerca. El sol está pegando fuerte, y el trabajo en el campo nunca termina. Siento el sudor en la frente, las manos llenas de tierra, y a veces se me olvida que estoy solo en esto. Mientras yo me esfuerzo en cada tarea, tratando de mantener todo a flote, ahí está Mateo, en el porche, como siempre. Fuma, sin prisa, y lo único que hace es hablar por teléfono. ¿Con quién? Con abogados. Claro, su única obsesión es anular el testamento. Es como si no entendiera el valor real de esta tierra, de lo que representa para nuestra familia. Para él, solo hay una cosa que importa en el dinero. Es increíble cómo el tiempo pasa, y algunas cosas no cambian. Recuerdo perfectamente el día que se fue, como si fuera ayer. Fue hace 10 años. Aquel día, la tormenta no era solo afuera, era también dentro de mí. Él tomó mis ahorros, ese dinero que guardaba con tanta ilusión para mi universidad, y simplemente desapareció. Se fue sin decir adiós, con una maleta y mi futuro en el bolsillo. Me dejó solo aquí, con una deuda emocional y una casa que se sentía más vacía que nunca. Desde entonces, he sido el único que ha estado aquí, cuidando la finca, lidiando con los problemas. Como aquella vez unos jacos, cuando una tormenta tremenda azotó la región. Recuerdo que estaba oscuro, el viento aullaba, y la lluvia caía sin control. De repente, escuché el goteo constante. Corrí al cuarto de mi madre, y vi el agua cayendo directamente sobre sus pertenencias. En ese momento, no pensé en nada más que en salvar sus recuerdos. Moví muebles, cubrí todo con plásticos, luché contra la fuerza de la naturaleza. Why me pregunt? ¿Dónde estaba Mateo entonces? Esta finca es mucho más que un montón de tierra y ladrillos. Es el recuerdo de mis padres, de sus sueños, de su arduo trabajo. Cada árbol, cada piedra, cada rincón tiene una historia, un pedazo de mi vida, pero Mateo no ve eso. Solo ve cifras, documentos, abogados. Es como si el tiempo que pasamos juntos, las risas, las tristezas, los sacrificios, nunca hubieran existido para él en su corazón. Solo responde al eco del dinero. Es difícil trabajar así, con esta tensión constante, con la sombra de su partida y la incertidumbre del futuro, planeando sobre mí. Pero no me rindo. No puedo. Mis padres me enseñaron el valor del esfuerzo, de la perseverancia, y esta tierra es mi vida. Hoy, para colmo, Mateo decidió que era hora de mover unas cosas. Estábamos moviendo una cómoda vieja que mi madre amaba, pesaba una barbaridad, y la empujamos y jalamos con dificultad. De repente, sentí algo debajo, como si la base estuviera suelta o hubiera algo escondido. Mis ojos se encontraron con una pequeña caja de madera, de esas antiguas, talladas a mano. Mi corazón empezó a latir fuerte. Instintivamente, la recogí y la abrí con disimulo, antes de que Mateo pudiera verla. Adentro encontré dos cosas, una llave vieja y una nota. Mis ojos se posaron en las palabras escritas, con la letra inconfundible de mi madre, para mis hijos, cuando estén listos para dejar de pelear. El mensaje me golpeó justo en el alma. Una oleada de emociones me invadió. ¿Qué significaba esto? ¿Qué puerta abría esta llave? Rápidamente, antes de que Mateo pudiera darse cuenta de mi descubrimiento, la guardé en mi bolsillo. No sé qué es, ni qué hará,
pero siento que esta llave es importante. Tal vez sea la respuesta o el inicio de algo nuevo. Algo que quizás, solo quizás, pueda unirnos de nuevo. Uf, vaya día ha sido intenso, ¿verdad? Espero que este pequeño vistazo a mi vida les haya interesado. Si quieren seguirme en esta aventura y descubrir conmigo qué significa esta llave y qué pasará con la finca y con Mateo, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Música dramática y reflexiva de fondo Javier, voz en off, con un tono lleno de asombro y dolor contenido. Anoche no pude dormir. Pasé toda la noche leyendo, y la verdad, lo que descubrí es simplemente increíble. Aún me cuesta procesarlo. Durante años, la historia en mi cabeza era una, la realidad, una completamente distinta. No sé por dónde empezar, pero tienen que escuchar esto. Hayes Diasecos, mi vida pendía de un hilo. Yo estaba gravemente enfermo. Tan mal que los médicos de nuestro pequeño pueblo se habían rendido. Me veían con esa mirada de lástima, la que te dice que no hay esperanza. Recuerdo la desesperación en los ojos de mi madre, el silencio pesado en la casa. Sentía que me apagaba, día tras día. Estaba resignado. Pensé que ese era mi final. Un capítulo corto en la historia de nuestra familia Poro no Lofio. Flashback. Javier, más joven, luce pálido y muy débil en una cama improvisada en su casa. Su respiración es superficial, y su madre le sostiene la mano con una expresión de agonía. Mientras yo me hundía en esa oscuridad, había otra historia desarrollándose, una que jamás imaginé. Se trataba de Mateo. Sí, Mateo, el mismo que creí que me había robado. La misma persona a la que le guardaba tanto rencor. Voz de Javier, con un nudo en la garganta. En aquel entonces, desapareció. Mi dinero, el poco que teníamos ahorrado, también. Para mí, para mi familia, la conclusión fue obvia y dolorosa. A Mateo nos había traicionado, había huido con lo nuestro, dejándonos a la deriva en el peor momento. Esa creencia se arraigó en mí, se convirtió en parte de mi dolor, en la razón de mi animosidad hacia él. En cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de ira y tristeza. Pero anoche, al leer estas páginas, todo se volcó. Resulta que Mateo no robó mi dinero para huir, ni para enriquecerse, ni por egoísmo. Todo lo contrario. Lo tomó para un propósito que me deja sin aliento. Lo hizo para llevarme a un especialista en la ciudad. ¿Pueden creerlo? Flashback. Mateo, visiblemente joven y preocupado, discute con un médico en un hospital grande y moderno de la ciudad. Se ve su desesperación por obtener respuestas o ayuda. Se ve en sus anotaciones, en cada detalle que describe. Mi madre, mi pobre madre, lo sabía todo. Él le hizo prometer que nunca, bajo ninguna circunstancia, me lo diría. Quería protegerme, quería que yo viviera mi vida sin sentirme en deuda, sin la carga de saber lo que había hecho por mí. En una promesa que, hasta anoche, ella mantuvo a rajatabla, con el peso de ese secreto sobre sus hombros. Voz de Javier, con la voz quebrada. Mateo pagó mi tratamiento en secreto, mientras yo me recuperaba, ajeno a todo. Él estaba lidiando con las consecuencias de su acto heroico. Se endeudó, y no con cualquier persona. Se metió con prestamistas peligrosos para poder completar el pago, para asegurarse de que yo tuviera la mejor atención, la que me salvaría la vida. Flashback. Mateo, con el rostro serio y resuelto, entrega una pila de billetes a un especialista médico, quien los cuenta con seriedad. Luego, otro flashback. Mateo es acorralado y amenazado por un par de hombres fornidos en un callejón oscuro y grafitero. Se ve el miedo en sus ojos, pero también una extraña determinación. Huyó después de eso, no porque fuera un ladrón, sino porque esos hombres, esos prestamistas, lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo. Se escondió para protegerme, para proteger a mi familia de las repercusiones de su sacrificio. La imagen que tenía de él, la de un cobarde egoísta, se ha desmoronado por completo. Se ha reemplazado por la de un hombre noble, un héroe silencioso. Voz de Javier, las lágrimas asomando todo este tiempo. Lo juzgué, lo odié, le guardé un rencor tan profundo que afectó mi propia vida. Y él, mientras tanto, llevaba el peso de un secreto tan grande, tan noble. La magnitud de su acto, la forma en que puso mi vida por encima de la suya, es algo que nunca podré terminar de entender ni de agradecer. La cámara se centra en Javier en el presente. Tiene el diario en sus manos. Las lágrimas corren libremente por sus mejillas. Mira hacia un punto fuera de cámara, donde se supone que está Mateo. En su voz se quiebra al hablarle directamente. Mateo, ¿por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué cargaste con todo esto tú solo? En la escena, Mateo está presente, escuchando la revelación. Sus ojos, antes arrogantes,
Ahora están llenos de una tristeza profunda y un cansancio que lo abruma. Poco a poco, su postura se derrumba, se sienta en el suelo, su arrogancia desaparece, revelando al hombre roto que ha sido todo este tiempo. El diario cae de las manos de Javier. Bastimeteo, llena de agotamiento y derrota. Casi un susurro. No soy un hombre de negocios. Estoy en la quiebra. Esos hombres esos hombres me están buscando. Vain aquí. Vine aquí para esconderme. La música se intensifica, manteniendo el tono dramático y melancólico. Así que aquí estoy, con una verdad que lo cambia todo. Una verdad que me obliga a replantearme no solo a Mateo, sino a mí mismo, a mis juicios, a cómo veo el mundo. La vida a veces nos esconde héroes en los lugares más inesperados, bajo disfraces que la sociedad malinterpreta. Estoy en shock, pero también siento una necesidad inmensa de corregir este error, de honrar el sacrificio de Mateo. Esta es solo una parte de la historia. Aún hay mucho por entender, mucho por hacer, pero una cosa es segura: mi percepción de Mateo y del mundo ha cambiado para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si esto les ha tocado, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse para seguir esta increíble travesía conmigo. Nos vemos en el próximo video. El cielo se oscurecía sobre la finca de las cenizas, y no era solo por las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Frente a nosotros, dos hombres de traje, con sonrisas que no llegaban a sus ojos, acorralaban a mi hermano Mateo. Sus voces, aunque bajas, cortaban el aire como cuchillos afilados. Las palabras deuda, intereses, consecuencias flotaban entre ellos. Cada una era un golpe invisible que hacía que Mateo se encogiera un poco más. Lo vi temblar, no de frío, sino de un miedo puro y palpable. Durante años, habíamos estado separados por un abismo de silencio y resentimiento, pero en ese instante, viendo su desesperación, el abismo desapareció. Era mi hermano, y estaba en problemas. Sin pensarlo dos veces, di un paso adelante, interponiéndome entre Mateo y aquellos buitres. Sentí sus miradas frías clavarse en mí, evaluándome. ¿Y tú quién eres?, preguntó uno de ellos, con un tono cargado de desdén. Soy su hermano, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Y este problema se acaba aquí y ahora. Mateo me miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y alivio. Era la primera vez en años que nos mirábamos como aliados, no como extraños compartiendo un apellido. El rencor que había anidado en mi corazón por tanto tiempo comenzó a disolverse, reemplazado por un instinto protector que creía perdido. Saqué de mi chaqueta el sobre que contenía la escritura de la finca. El papel se sentía pesado en mis manos, cargado con el peso de generaciones, de los sueños de mi madre, de nuestro futuro incierto. Aquí tienen, dije, extendiendo el sobre. Es la escritura de la finca de las cenizas. Tomen la tierra. Cúbrense la deuda de mi hermano con ella, pero déjenlo en paz para siempre. Los hombres intercambiaron una mirada de codicia. Uno de ellos se estiró la mano, sus dedos a punto de rozar el sobre. Para ellos, era solo un negocio, un trozo de tierra. Para mí, era renunciar al último vestigio de mi madre, el lugar donde crecí, el único hogar que había conocido. Pero si ese era el precio para salvar a Mateo, estaba dispuesto a pagarlo. Justo cuando sus dedos estaban a punto de cerrar el trato, el sonido de una sirena rompió la tensión. A lo lejos, por el camino polvoriento que llevaba a la finca, las luces intermitentes de un coche de policía pintaban el paisaje de azul y rojo. Detrás del coche patrulla venía otro vehículo, uno que reconocí al instante en el viejo sedán del señor Ramírez, el abogado de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? Los prestamistas retrocedieron, su confianza evaporándose como la niebla matutina. La confusión en sus rostros era casi cómica. El coche de policía se detuvo bruscamente, y dos oficiales bajaron, con una autoridad que llenó todo el espacio. El señor Ramírez se acercó a nosotros, con un maletín en la mano y una expresión seria pero tranquilizadora. Se dirigió a los policías, señalando a los dos hombres. Oficiales, dijo con voz clara, estos individuos han estado extorsionando y amenazando a la familia Hernández. Tengo pruebas. Abrió su maletín y sacó una grabadora y unos documentos. La señora Isabela, que en paz descanse, documentó todo. Las llamadas, las amenazas. Dejó instrucciones muy claras. Estas pruebas solo debían usarse si sus hijos lograban reconciliarse y enfrentaban esto juntos. Me quedé helado. Mi madre, incluso después de irse, había tejido una red para protegernos. No nos había dejado una carga, sino un salvavidas, uno que solo funcionaría si volvíamos a ser hermanos. Mientras la policía esposaba a los prestamistas, leyéndoles sus derechos con una monotonía profesional,
que contrastaba con el caos de nuestras emociones. El señor Ramírez se volvió hacia nosotros. Isabela sabía que la finca solo podría florecer si ustedes dos trabajaban unidos. Su última voluntad no era dividir, sino unir. Luego, con una leve sonrisa, añadió, y por cierto, me tomé la libertad de contactar a un comprador, un consorcio interesado en toda la cosecha de aceituna. El precio es más que justo, suficiente para saldar cualquier deuda legítima y empezar de nuevo. Mateo y yo nos miramos. Las palabras no eran necesarias. En el silencio, un puente se construyó sobre años de distancia. El alivio era tan inmenso que casi me dobla las rodillas. Los meses que siguieron fueron una vorágine de trabajo y redescubrimiento. La finca, que había sido un mausoleo de recuerdos agridulces, volvió a la vida. Limpiamos las malas hierbas, que se sentían como una metáfora de nuestro propio rencor acumulado. Podamos los olivos, preparamos la tierra, y con cada jornada bajo el sol, la distancia entre Mateo y yo se acortaba. Trabajábamos codo con codo, compartiendo el sudor, el cansancio, y por primera vez en mucho tiempo, la risa. Descubrí que el hermano que creía haber perdido todavía estaba allí, escondido bajo capas de dolor y malentendidos. Y él, a su vez, vio en mí algo más que el hijo predilecto que se había marchado. Un día, mientras descansábamos a la sombra de un olivo centenario, mirando el campo ahora limpio y productivo, Mateo sacó un boceto. Era un diseño para un nuevo letrero. En lugar de la finca de las cenizas, un hombre que siempre nos había parecido una premonición sombría, había escrito con una caligrafía elegante, Fincau, Isabela. Sentí un nudo en la garganta. Era perfecto. Era un homenaje a la mujer que nos dio la vida, y que desde algún lugar nos había vuelto a unir. Era la promesa de un nuevo comienzo, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos de su amor. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, miré a mi hermano y sonreí. Habíamos estado a punto de perderlo todo, no solo la tierra, sino a nosotros mismos. El testamento de mamá, que al principio nos pareció una condena, una fuente de conflicto, resultó ser todo lo contrario. Fue su último acto de fe en nosotros. No nos dejó una deuda que pagar, nos dejó un milagro que vivir. Un milagro que requería perdón, unidad y trabajo. Perdí a mi madre, sí, y ese es un dolor que nunca desaparecerá por completo. Pero en el proceso, recuperé a mi hermano, y juntos, honrando su memoria, aprendimos la lección más importante de todas. Descubrimos que la herencia más valiosa no se mide en hectáreas ni en cosechas. No está escrita en un papel guardado en una caja fuerte. La herencia más valiosa no está en la tierra, sino en la sangre. Y esa es una herencia que ahora cuidaremos juntos, para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos en la próxima. La verdad tiene ese poder increíble de cambiarlo todo. De un momento a otro, ese rencor que había anidado en mi corazón por años, ese odio que me envenenaba el alma, simplemente se desvaneció. Ahí, en la vieja cocina de la finca, con el olor a café de mamá todavía flotando en el aire, Mateo y yo hablamos. Pero de verdad, por primera vez en demasiado tiempo, hablamos como hermanos, sin gritos, sin reproches, solo dos hombres rotos tratando de encontrar las piezas. Fue un alivio, un bálsamo para heridas que creí incurables. Pero esa paz duró poco, porque la verdad también trajo consigo una nueva realidad, una mucho más aterradora. Los problemas ya no eran solo míos, o solo suyos. Ahora, los problemas eran de los dos, y eran enormes. Al día siguiente, revisando el correo que se había acumulado, encontré un sobre con el sello del banco. Sentí un frío recorrer mi espalda incluso antes de abrirlo. Era una notificación oficial, de esas que te hielan la sangre. El banco nos daba 30 días. 30 miserables días para pagar la totalidad de la deuda de la finca. Si no lo hacíamos, la casa, la tierra, los recuerdos, todo sería subastado. El hogar que mis padres construyeron con sudor y lágrimas, vendido al mejor postor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo íbamos a conseguir esa cantidad de dinero en 30 días? Era imposible. Mientras yo sostenía ese papel, sintiendo el peso de generaciones sobre mis hombros, el celular de Mateo sonó. Su rostro se transformó. La poca calma que había ganado se esfumó en un instante. Puso el altavoz y una voz fría, cortante, resonó en la cocina. No era una llamada amistosa. Eran sus prestamistas. Sabían dónde estaba. Las amenazas eran veladas, pero claras como el agua. El dinero o las consecuencias. Colgó. Pálido como un fantasma nos miramos. Estábamos atrapados,
acorralados por dos frentes distintos pero igual de letales, el banco por un lado, y los fantasmas del pasado de Mateo por el otro. Esa noche casi no dormimos. La desesperación era una manta pesada sobre nosotros. Podríamos haber vuelto a culparnos, a caer en la misma espiral de resentimiento, pero algo había cambiado. Quizás fue ver el terror en los ojos de mi hermano, el mismo terror que sentía yo, o quizás fue el recuerdo de mis padres, suplicándonos desde algún lugar que no nos rindiéramos. No sé qué fue, pero en medio de esa oscuridad, tomamos una decisión. Si íbamos a caer, caeríamos juntos. Pero antes de eso, íbamos a luchar. Lucharíamos con todo lo que tuviéramos. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, salimos al campo. No teníamos un plan claro, solo la necesidad de hacer algo, de movernos, de no dejarnos consumir por la angustia. Empezamos a limpiar la tierra, a arrancar las malas hierbas que habían crecido salvajes durante mi abandono. Era un trabajo duro, agotador, pero cada maleza arrancada era como quitar una capa de polvo de nuestros propios corazones. El sudor nos limpiaba por dentro y por fuera. Mientras trabajábamos, hombro con hombro, el silencio ya no era incómodo. Era un silencio de compañerismo, de propósito compartido. Fue entonces, en una esquina olvidada de la finca, cerca del viejo arroyo, donde encontramos algo inesperado. Un pequeño grupo de olivos. No eran los olivos viejos y robustos que plantó mi abuelo. Estos eran más jóvenes, cuidados con esmero, casi escondidos. Recordé vagamente a mamá pasando tiempo en esa zona, diciendo que tenía un proyecto secreto. Nunca le presté mucha atención. Mateo se acercó a uno, tocó una de las hojas. «Javier, mira esto», dijo. «Estos no son olivos comunes. Mira la forma de la hoja, el color del fruto que empieza a brotar». No entendía a qué se refería, pero él parecía saber de lo que hablaba. Resulta que en sus años fuera, había trabajado en varias fincas, incluso en Italia por un tiempo. Aprendió sobre cultivos, sobre variedades raras. «Mamá era más lista de lo que pensábamos», murmuró, con una mezcla de asombro y tristeza en la voz. «Estos son olivos de una variedad muy especial. Creo que se llama arbequina. Su aceite es considerado gourmet. Se vende a un precio altísimo». Una pequeña luz, una chispa de esperanza, se encendió en medio de la oscuridad. ¿Era posible? ¿Podría el proyecto secreto de mamá ser nuestra salvación? Pasamos los días siguientes investigando frenéticamente. Contactamos a expertos, enviamos muestras. La confirmación llegó una semana después. Eran, en efecto, olivos de una variedad extremadamente valiosa. El aceite que se podía producir de ellos era oro líquido. El problema era el tiempo. Necesitábamos cosechar, prensar, encontrar un comprador. Todo en menos de 3 semanas. Trabajamos como nunca en nuestras vidas, y noche. El sol nos quemaba la piel, y el cansancio nos llegaba hasta los huesos, pero seguíamos. Cada aceituna que recogíamos era una pequeña moneda de esperanza. Mateo negociaba por teléfono, usando contactos que yo no sabía que tenía, buscando un comprador dispuesto a pagar por adelantado, a apostar por nosotros. Parecía que, por primera vez, la suerte empezaba a sonreírnos. Teníamos un posible comprador, una cooperativa de aceite de lujo interesada. La reunión era el día antes de la subasta. Todo dependía de eso. Pero los problemas, como las malas hierbas, siempre vuelven a crecer. Una noche, mientras volvíamos del campo, encontramos la puerta de la casa forzada. Dentro, todo estaba revuelto. No se habían llevado mucho, solo algunas cosas de valor para asustarnos. Sobre la mesa de la cocina, había un cuchillo clavado con una nota. «El tiempo se acaba, Mateo». El miedo volvió, más frío y afilado que nunca. No solo luchábamos contra el tiempo y el banco, sino también contra sombras que no podíamos ver. El día de la reunión con la cooperativa llegó. Estábamos nerviosos pero optimistas. Si todo salía bien, tendríamos el dinero justo a tiempo. Esperamos, pero nadie apareció. Llamamos, pero el número estaba fuera de servicio. Nos habían engañado. Alguien se había asegurado de que nuestra única salida se cerrara. La desesperación nos golpeó con la fuerza de un huracán. Habíamos fracasado. No había más opciones. La finca estaba perdida. Y así, llegamos al día final. El día de la subasta. El sol salió como cualquier otro día, indiferente a nuestra tragedia. Nos sentamos en el porche, en el mismo lugar donde nuestros padres nos sentaban de niños. Nos hablábamos. ¿Qué podíamos decir? Lo habíamos intentado. Habíamos luchado juntos, y habíamos perdido. El silencio era pesado, lleno de todo lo que pudo haber sido, y ya no sería. Entonces, escuchamos el sonido de un motor acercándose. No era la camioneta de algún vecino. Era
el ronroneo suave de un motor caro. Un coche negro, de lujo, brillante bajo el sol, avanzó lentamente por el camino de tierra y se detuvo justo frente a la casa. El polvo se asentó y las puertas se abrieron. Dos hombres de traje, impecables, salieron del vehículo. Sus zapatos caros crujieron en la grava. Uno de ellos, el Mayo R, nos miró fijamente. Su rostro era una máscara de frialdad. Avanzó unos pasos, se ajustó la corbata y con una voz que no admitía réplica, dijo: Once, acabó el tiempo, Mateo.